¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cuáles son las complicaciones que pueden llegar a matar a un pacientito, a que el pacientito pierda la vida, tanto adultos y niños? El día de hoy tenemos la compañía de una de nuestras colegas que forma parte del staff del Hospital Infantil y Médico Quirúrgico. Realmente es un gusto compartir con cada uno de nuestros colegas invitados a este podcast que regularmente hacemos como Hospital Infantil para compartir temas de interés para colegas y no colegas, para médicos y para no médicos. Porque sí tratamos de enfocarlo desde la manera más científica, pero también con un lenguaje lo más entendible posible. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, un tema que, bueno, es el pan de cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tiene abrumados, porque nos tiene preocupados. Los hospitales públicos están llenos de pacientes el temor existe en la comunidad porque están matando personas, especialmente está complicando a los niños. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el dengue. Hoy daremos un enfoque diferente en cuanto a este tema y queremos enfocarlo desde el punto de vista de las complicaciones. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cuáles son las complicaciones que pueden llegar a matar a un pacientito, a que el pacientito pierda la vida, tanto adultos y niños? Entonces, el día de hoy vamos a tener a nuestra colega pediatra, que es parte de nuestro equipo de trabajo aquí en el Hospital Infantil, y es la doctora Carmen Varela. La doctora Carmen Varela va a disertar el día de hoy sobre este tema. Doctora Varela, mucho gusto, doctor. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por el espacio. Fíjese que es un tema, doctora, que día a día lo vemos en nuestra consulta externa. Frecuentemente hospitalizamos pacientes y creo que vale la pena que orientemos a nuestra población sobre cómo manejar aquellos síntomas y signos, o conocer aquellos signos y síntomas que nos pueden decir que el paciente se nos está complicando. Para hacer más concreta la pregunta, ¿cuál es aquel examen que nosotros indicamos como médicos a aquellos pacientes en los cuales sospechamos dengue? ¿Y en qué momento, en qué fase de la enfermedad que nosotros la utilizamos? Buenas noches, gracias por el espacio. Como usted bien mencionó, doctor, la cantidad y alza de dengue pues no baja, ¿verdad? Es un problema a nivel nacional. Tenemos varias muertes que cada día suman. El problema con esto es que es una enfermedad que no tendrían que morir tantos. Es una enfermedad el cual si diagnosticamos a tiempo es prevenible una muerte. Como usted dice, doctor, bueno, el dengue tenemos varios estudios, varios diagnósticos que podemos realizar, varios exámenes para detectar a nivel laboratorial la positividad del dengue. Sin embargo, la clínica ante todo es la que nos va a mandar el diagnóstico del dengue. Más que todo es por clínica. Se refiere a un paciente que tiene fiebre sin un foco aparente, que vive en un área endémica como es Honduras. Ese es el diagnóstico: una fiebre elevada, dolor articular. Creo que ya como menciona, casi todos sabemos, ¿verdad?, de qué se trata, de cuáles son los síntomas, los síntomas más frecuentes en la etapa febril. Pero hay exámenes que podemos hacer que nos pueden ayudar. Sin embargo, estos sí tienen un porcentaje de error, como por ejemplo el NC1. NC1 que detecta antígenos del virus del dengue. Entonces, generalmente estos se pueden hacer en las primeras, segundo, tercer y cuarto día de la enfermedad. Sin embargo, existe un porcentaje, incluso alrededor del 30-40% de las personas que tienen dengue, estos exámenes resultan negativos. Tienen bastante porcentaje
de falsos negativos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos los médicos, todos los que trabajamos en el área de salud, que aunque esto esté negativo, no tenemos que decirle al paciente no tiene dengue, si la clínica es bien florida de que tiene dengue, tiene un hemograma que tiene un reencuentro leucocitario bajo, el hematocrito está elevándose, tiene tendencia a la trombocitopenia, es decir, a la baja de plaquetas. Entonces debemos de saber de que si tiene este examen negativo, pero tiene una clínica florida de dengue, una sintomatología florida de dengue y un hemograma que nos dice que tenemos que incluir y decirle de que sí está en el dengue y darle tratamiento oportuno para él. Pero ¿cuál es lo que pasa con el paciente con dengue grave, ¿no? O sea, me gustaría que le transmitiera a los que nos escuchan y nos ven cuáles son aquellos síntomas y signos que el paciente o que los familiares del paciente deben tomar en cuenta para hacer una consulta médica o ir al médico de una manera oportuna, porque lo que vemos es eso precisamente, que los pacientes llegan tarde, ¿no? Y cuando llegan tarde, a veces es muy poco lo que se puede hacer. Y ya les vamos a explicar por qué es muy poco que se puede hacer cuando llegan tarde. Cuando hablemos de la parte que corresponde a el por qué un paciente con dengue grave puede fallecer. Entonces, ¿cuáles son aquellos síntomas y signos que los padres o los pacientes adultos que tienen dengue, que ya saben que tienen dengue, se deben de tomar en cuenta? Que decir, no, este es el momento para irme porque seguro me van a hospitalizar. Sí, así efectivamente, doctor, como usted bien mencionó, se clasifica el dengue en dengue no grave y el dengue grave. Y el dengue no grave se clasifica en dos raíces, el dengue con signos de alarma o dengue sin signos de alarma. El dengue no grave, sin signos de alarma, es aquel que pasa con cefalea, tiene buena fiebre, puede tener rash, como bien dijo el doctor, pero ya cuando tiene un dengue no grave con signos de alarma, tiene que acudir prontamente a una consulta y a una asistencia médica. ¿Por qué? El dengue con signos de alarma, eso significa, nos está dando signos de alarma de fuga capilar, del síndrome de fuga capilar. Eso significa que existe a nivel de los vasos sanguíneos, que es como el sistema más rico para el dengue de lesionar, existen los vasos más porosos se hacen o los pone así el virus por varios mediadores inflamatorios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay signos de alarma significa que ya existe esa fuga capilar y existe líquido fuera del espacio donde debe de estar, donde no debe de estar. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma que debemos de vigilar? Dolor abdominal es el más importante. Es un dolor abdominal continuo, persistente, mayor de 4 horas de evolución, incluso más, y de variable intensidad. Incluso puede haber una intensidad 7 o 10 de 10, o sea, es un dolor abdominal continuo permanente. El segundo, sangrado de mucosas, puede ser de nariz, de encías, puede ser incluso sangrado de piel, que se manifiesta como petequias. Que haya oliguria o que orine poco el paciente. Es aquel paciente que no ha orinado en 4 o 6 horas, también tiene signos de alarma. El paciente también con dificultad para respirar, es decir, con aumento de la frecuencia respiratoria y cansancio. También te puedes tener un signo de alarma que es somnolencia, es decir, decaimiento extremo, que no quieran ni tolerar suero. Y existe también el signo de alarma que nosotros los médicos decimos de que si el paciente no está tolerando suero, también se puede complicar. Por último, tenemos un examen de laboratorio que es el hemograma, que existe un signo de alarma que se basa en eso, aumento de una cifra que se llama hematocrito con descenso plaquetario. Ese es un signo de alarma del laboratorio.
Entonces, paciente que ya tiene 3 días y presenta un signo de alarma, y peor si es el 4.º día de fiebre y presenta cualquier signo de alarma que acabo de mencionar, tiene que acudir sí o sí a un establecimiento de salud, porque ya empezó a hacer lo que le estamos explicando, que es el síndrome de fuga capilar. Ese es el dengue no grave con signos de alarma. Ya el dengue grave, ese sí se manifiesta por 3 complicaciones bien inminentes, que es el choque, es decir, la falla de perfusión a nivel sistémico, que nos produce presión baja, sudoración, palidez, taquicardia, un sangrado masivo, ya puede ser a nivel de pulmón, de cerebro, un sangrado masivo y profuso, es dengue grave, o una falla multiorgánica, es decir, por la falla de perfusión en todos los órganos, ya sea riñón, hígado, cerebro, existe falla múltiple de órganos. Ya ahí prácticamente como médicos no podemos hacer casi nada. Correcto. O sea que hay una variedad de signos y síntomas que realmente hay que tomarse en cuenta. Cuando hablamos de un dengue no grave, pues, o mejor dicho, la mayor parte de los pacientes que tienen dengue van a presentar dolor de cabeza, van a presentar fiebre, poco apetito, van a orinar menos, dijo la doctora, pero ella mencionó el dolor abdominal como síntoma importante. Si un paciente tiene dolor abdominal, dices algo está pasando. Seguramente se le está saliendo la sangre, las venas, las arterias, y se le está acumulando en el hígado, se le está acumulando en el abdomen o en el tórax, y es un signo que realmente debe decirle al paciente, debemos de consultar, porque es un paciente que probablemente se va a hospitalizar. Ahora, se ha creído por mucho tiempo, y yo me acuerdo en las primeras epidemias de dengue, que había un terror masivo para el número de plaquetas en la sangre de los pacientes. O sea, de hecho nosotros como médicos en las primeras brotes de dengue, nosotros mandábamos a los pacientes a Tegucigalpa porque ya tenían 40 o 50 mil plaquetas, ¿no? A través del tiempo aprendimos que realmente no es las plaquetas las que están complicando a los pacientes. Porque tenemos pacientes que tienen 30 mil, 20 mil plaquetas, igual los tenemos aquí en Juticalpa y no hay ningún problema, ¿no? O sea, mientras tengan la vigilancia adecuada, el paciente pues se queda aquí en Juticalpa y no se traslada a Tegucigalpa, a un centro de mayor envergadura. Lo que sí se ha descubierto es precisamente lo que la doctora acaba de mencionar, que es la fuga capilar. O sea, que el paciente puede andar a veces con 30, 40 mil plaquetas y está tranquilo, pues anda jugando el niño en su casa, el adulto está tranquilo, pero no va a andar jugando y tranquilo cuando tiene fuga capilar, que se va a manifestar con náuseas, con dolor abdominal, frío de las manos, sudoración y lo que la doctora decía que es la somnolencia permanente. Ahora, también mencionó el tiempo, o sea, ¿por qué 3-4 días? ¿Existe algún periodo determinado en el cual el dengue se complica? ¿Es el segundo, el tercero? ¿En qué momento es que los pacientes y los familiares de los pacientes esperan que se pueda complicar el dengue? Más o menos en qué fecha o en qué fase de la enfermedad, cuánto suele durar la enfermedad y cuáles son esas fases críticas que todos tenemos que estar pendientes de la vigilancia del paciente. A lo largo del tiempo se ha estudiado bastante el dengue, su fisiopatología, para responder a estas preguntas y para hacernos, incluso los médicos, una clasificación más oportuna para el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos la clasificación nueva, que ya no es dengue hemorrágico, no es hemorrágico, sino que el que acabamos de decir, dengue grave, no grave. Y también tenemos etapas del dengue. Tenemos la etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. Son 3 fases bien establecidas con un promedio de días, más o menos estas etapas alrededor de 10 a 12 días duran, todas. Iniciamos con la etapa febril, es aquel paciente que del primer día de fiebre hasta el tercer día pues presenta los síntomas constitucionales ya dichos.
La etapa segunda o segunda etapa es la etapa crítica, incluso su nombre dice crítica, ¿verdad? Porque es donde empieza ese fenómeno de fuga capilar o síndrome de fuga capilar. A partir del cuarto día existen mediadores inflamatorios a nivel del organismo que hacen destrucción del capilar o del vaso sanguíneo, lo vuelve más poroso y se sale el líquido, ¿verdad?, que hay dentro de los capilares o los vasos sanguíneos. Entonces, cuarto día, quinto día y sexto día conforman la etapa crítica. ¿Cuál es día de qué? Cuarto día de la fiebre, quinto día de la fiebre y sexto día de la fiebre. Es la etapa crítica donde el paciente tiene que sí o sí visitar al médico y hacerse sus chequeos regulares por lo menos cada 24 o mínimo cada 48 horas de niveles de hematocrito, y no solo el hematocrito, es decir, no solo hemograma, sino que también hacerse revisar, no enviar el hemograma por WhatsApp, ¿verdad?, sino que también hacerse revisar. Y pues esta es la etapa más complicada, que si no la tratamos oportunamente nos puede llegar el paciente a fallecer y no llegar a la fase de recuperación, que la fase de recuperación es a partir del séptimo, octavo y décimo día aproximadamente. ¿Cuándo sería tolerable o adecuado o permisible manejar un dengue con signos de alarma en su casa? Cuando esto va para allá para los médicos, ¿no? Médicos generales, colegas. ¿Cuándo recomendaríamos a los médicos, enfermeras, que un paciente con dengue con signos de alarma se maneje en su casa? ¿O estos pacientes se tienen que hospitalizar siempre? Bueno, ¿cuándo no podemos manejar pacientes con dengue con signos de alarma en casa? El paciente que cumple estos criterios es por esa fisiopatología que hablamos, de que ya existe esa fuga capilar y no podemos manejarlo en casa, necesita un tratamiento endovenoso de soluciones, y es un paciente que, como estamos también con colegas, tenemos que sacarnos de la mente de que va al centro de salud de nuestra aldea o va a la clínica de nuestra aldea y le ponemos suero 6 horas y se va para su casa, y después pone el cuarto día de nuevo, al quinto y al sexto día lo nuevo, un suerito, una bolsita de suero y se va para su casa. Ese no es un tratamiento de un paciente con dengue con signos de alarma. El tratamiento es una monitorización continua y se calcula en pediatría por kilo de peso. Las soluciones, uno va monitorizando los niveles en la clínica del paciente, si está orinando, si tiene buenas presiones, si los pulsos están bien. Eso es todo la etapa que dura, la etapa crítica, ¿verdad? La fase de efervescencia tenemos que estarla vigilando. Si el paciente tiene esos signos de alarma, tiene que quedar hospitalizado con monitoreo constante y con suero endovenoso permanente hasta que salga de la etapa crítica. La doctora habló que el paciente puede orinar menos, habló de que puede sangrar, habló que puede caer en coma, habló que puede tener también hemorragia pulmonar. O sea que el dengue al final es una enfermedad que afecta a múltiples órganos. Y aquí sí sale la interrogante, o más bien dicho, la información para los padres, de mencionar exactamente por qué un paciente con dengue llega a fallecer. O sea, cuáles son aquellos órganos que se afectan y que uno como médico se empeña en cuidar. Porque usualmente, ¿qué es lo que sucede? El paciente se ingresa, se le pone suero, se vigila todas sus funciones, desde riñón, pulmones, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, para monitorizar. Pero ¿para qué hacemos tanto, no? ¿Por qué estamos tan pendientes del paciente? ¿Qué es lo que llega a pasar con cada uno de estos sistemas? Que si se nos llega a complicar, el paciente nos puede fallecer. ¿Qué nos puede más o menos compartir, tanto para colegas como para pacientes, como una medida de advertencia? Sí.
El dengue ese es el detalle, que es rico en toda o sea, se apega a la microvasculatura sistémica. Entonces, todo lo que nosotros somos un conjunto de órganos, ¿verdad? Y sistemas, entonces, básicamente lesiona todos los órganos y entramos en choque. Entonces, ¿cuáles son los principales órganos que podemos haber? Puede haber falla renal, de todo, falla hepática, incluso nos puede dar una pancreatitis. Existen casos incluso de encefalitis por dengue. Entonces, prácticamente es cuidar a esa paciente que tenga la bulimia, o sea, la bulimia permitida para ese paciente, o la presión normal de ese paciente, para evitar la falla múltiple de órganos, porque el dengue está en toda la microvasculatura, ¿verdad? Entonces nos puede dar falla renal, nos puede dar encefalitis, pancreatitis, hepatitis, puede haber una falla hepática fulminante secundaria a dengue. En el Hospital Infantil y Médico Quirúrgico entendemos que la salud es el pilar de la felicidad. Por eso, nos dedicamos a brindar atención excepcional en todas las etapas de la vida. Contamos con un equipo de especialistas altamente calificados que se preocupan por su bienestar. Nuestros médicos, enfermeros y personal de apoyo están comprometidos con su salud y comodidad. En el Hospital Infantil y Médico Quirúrgico utilizamos tecnología de vanguardia para garantizar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos. Su salud está en buenas manos. Nuestro compromiso va más allá de la curación. Nos esforzamos por crear experiencias positivas. En cada paso de su camino hacia la salud, estaremos a su lado. Hospital Infantil y Médico Quirúrgico, donde la esperanza y salud se encuentran. Bienvenidos a su hospital.